hermano, se titula Descubra el proceso espiritual que debe vivir un hombre de fe. Hemos hablado mucho de la fe, la gente tiene muchos conceptos raros de la fe, pero nosotros vamos a estar tocando todos estos tiempos de la fe. Necesitamos fe en el corazón para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Normalmente, hermanos, los predicadores, la mayoría de predicadores, la mayoría de pastores, maestros, siempre enseñan la fe a los seres humanos como el único medio de salvación. Como el único medio de salvación. Y es la verdad. Dice Efesios capítulo 2 que es por fe, es por la gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, y es cierto. Pero el punto es ¿qué pasa después de que la gente se convierte a Cristo? ¿Cómo soluciona la gente sus problemas espirituales después de que se convierte a Cristo? ¿Cómo enfrenta sus debilidades? ¿Cómo enfrenta sus imperfecciones? ¿Cómo enfrenta cuando el diablo lo ataca? ¿Cómo enfrenta la presión del mundo, del pecado, a veces de las personas? ¿Cómo enfrenta las necesidades de su vida espiritual, de su hogar? Las necesidades del llamamiento que Dios le ha dado en su vida? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo puede hacer frente a todo lo que sigue después de la salvación? Y yo creo que en ese punto, hermanos, es donde está fallando mucho la iglesia. En ese punto, es como que usted tenga a sus hijos, los traiga a este mundo, nunca los eduque, nunca los corrija, no les ayude, no les enseñe a ser educados, respetuosos, temerosos de Dios, nunca haga nada por su vida, solamente los avienta y ya está. Es idéntico. Por eso es que mucho pueblo de Dios hoy en día tiene una mala formación espiritual en su vida. Tienen un mal fundamento espiritual en su vida. Porque no hay un discipulado genuino conforme al molde de Jesús. No lo hay. Si usted analiza a las personas que hoy en día sirven en las iglesias, la mayoría de ellos no le sirven a Dios. Es la verdad. Cuando usted escucha a una persona que sirve a Dios, usted detecta, dice, este hombre, esta mujer lo hace todo para la gloria de Dios. Este hombre es una persona que renuncia a sus derechos para que Cristo sea glorificado en su vida. Lo vemos en todas las áreas de la iglesia, hasta en el pastorado. Vemos en el pastorado personas, hermanos, trabajando en las iglesias con propósitos personales. Ellos vienen a las iglesias y tienen su propia agenda. Un pastor no tiene su propia agenda. Un pastor tiene la agenda que viene de Dios. Y todo el mundo lo entiende esto. Usted como hijo de Dios, usted no tiene su agenda. Como hijo de Dios, tiene agenda como persona, como esposa, esposo, como ser humano. Está bien. Pero como hijo de Dios, usted no tiene su propia agenda. Usted tiene que someterse a la agenda que Dios le asigna a usted. Entonces es necesario que nosotros los cristianos, hermanos, no solamente nos quedemos con la bendición de haber alcanzado salvación por medio de la gracia a través de poner nuestra fe en Cristo Jesús, sino que tenemos que crecer en la fe para que el enemigo no nos robe las bendiciones y las promesas que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Las bendiciones son para los que le aman a Dios. Y dice Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando usted le enseña a una persona, hermano, lo que significa la fe, el caminar en fe, el ser un hombre de fe, el ser una mujer de fe, no solamente se deleita en haber sido salvo por la gracia o por la fe en Jesús, sino que también se conserva en fe para que el diablo nos robe las bendiciones que Dios le ha dado. Y ese es el trabajo más difícil dentro del pueblo de Dios. Voy a decirle esto. Es más fácil, hermano, digo por experiencia personal. Es más fácil trabajar con 20, 30, 40 personas recién convertidas a Jesús que con 5 que vienen convertidos de otro tipo de enseñanza. Es mucho más fácil. Porque un recién convertido es como un niño.
tiene su corazón y su mente en blanco, y usted empieza a fundamentarlo poco a poco, y va creciendo según el molde de Jesús. Pero vienen personas, hermanos, a las iglesias con 5 años, 10 años, en otras iglesias que nunca tuvieron responsabilidades, podían vivir el evangelio a como ellos creían que tenían que vivirse, tenían su propia agenda, miraban el evangelio desde un punto de vista personal y no desde el punto de vista de Dios. Muchísimas imperfecciones. Cuando vienen a la iglesia y empiezan a escuchar la palabra de Dios y empiezan a darse cuenta que en la iglesia hay un orden, porque Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden, hermanos. Yo no puedo brincarme el orden de Dios. Cuando yo me brinco el orden de Dios es porque soy desordenado. Entonces, cuando yo aprendo a caminar en el orden de Dios, o cuando si mi vida fuera desordenada espiritualmente, y yo me congrego en una iglesia, hermano, cuando escucho hablar de orden, hablar de sujeción, hablar de humildad, hablar de servicio genuino a Dios, hablar de fe genuina a Dios, me va a incomodar. Me va a desestabilizar mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a estar sujeto a nadie. No estoy acostumbrado de que Jesús me dé órdenes a mí. Yo le doy órdenes a Jesús. No estoy acostumbrado a renunciar a mi vida, a decir, Señor, yo menguo para que tú crezcas. No estoy acostumbrado. Porque es muy difícil, hermano, ver hoy en día hombres y mujeres que saben servir a Dios, que saben darle gracias y darle gloria a Dios. Hoy en día la gente busca más el aplauso, busca más el ser visto por los hombres, busca más el poder, busca más la autoridad en las iglesias que servir a Dios con humildad. ¿De dónde sacó Jehová el Señor a David? Del anonimato. Estaba en la majada cuidando ovejas. Allá estaba David. David nunca andaba buscando un puesto en Israel. Pero Jehová le dijo a Samuel, yo miré su corazón. Tú ves lo que está delante de tus ojos. Yo miro el corazón de la persona. Cuando Dios ve el corazón de una persona que es humilde, que es una persona que lo va a dar todo, se va a sacrificar por la obra de Dios, por el pueblo de Dios, que va a ser leal, va a ser fiel a Dios, Dios te va a levantar y te va a poner en un lugar que tú nunca pensaste que ibas a estar. El problema es, hermano, que ese corazón de un hombre, de una mujer de fe, no se puede falsificar. No se puede. El que es un hombre de Dios, el que es una mujer de Dios, lo es porque lo es. ¿De dónde sacó el Señor a José? De la cárcel. Estaba preso, hermano. Le levantaron calumnias que quería abusar de la mujer de Potifar. Desde la cárcel lo sacó Dios. ¿A dónde lo puso? Por encima de todo, solamente debajo del faraón. Porque Dios siempre honra a los que le honran, hermano. Cuando es un hombre, una mujer de fe, no importa la circunstancia que tú estés pasando o el punto que estés dentro de la iglesia, si te mantienes como un hombre de fe, una mujer de fe, Dios te va a levantar. Pero algo que le quiero recordar: ser hombre de fe, ser mujer de fe no se puede imitar. No se puede imitar. Es tan difícil ir a una iglesia y decir, Señor, quiero empezar de cero. Quiero empezar de cero. Si es tu voluntad que vaya a limpiar los baños, si es tu voluntad que tenga este aquí, que me siente 6 meses para esperar tu tiempo. Pero la gente no llega a eso, a las iglesias. La gente quiere llegar a las iglesias y que las cosas se hagan como ellos digan, cuando ellos digan y porque ellos lo dicen. Eso no es un hombre y una mujer de fe. Por eso es que su vida no tiene ningún fruto espiritual delante de Dios. Es más, ni siquiera se deleitan, ni siquiera se gozan sirviéndole a Dios, porque todo lo hacen para satisfacer el hombre carnal y no para satisfacer la voluntad de Dios. Mira lo que escribe el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Damos gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Espíritu de fe? Yo estaba estudiando y dije, ¿espíritu de fe? ¿Qué es eso? Y me puse a orar a Dios y el Señor me reveló algo. Mira, váyase conmigo a San Juan capítulo 6. Le voy a decir qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice el apóstol, Juan. El Espíritu es el que da vida, dice el apóstol. La carne
para nada aprovecha. Se lo voy a traducir. Cuando nosotros los cristianos vivimos bajo la alianza de ese don inefable que se llama fe en nuestros corazones, nuestra vida no solamente pasa de muerte a vida, sino que también la vida misma, que es la palabra, obra en y desde nuestro corazón. Cuando Pablo dice que todos tenemos el mismo espíritu de fe, está dando a entender eso, que la palabra viva de Dios, el rema de Dios está obrando en nuestros corazones. Una cosa es tener el conocimiento acerca de Dios y otra cosa es tener la autorización de Dios para hacer algo. Son dos cosas diferentes. Yo le explicaba este viernes de las dos jóvenes que se cruzaron el río solo porque Pedro caminó sobre las aguas y se ahogaron. Ellas pensaron que porque Jesús les dijo a Pedro, ven, sal de la barca y camina, ellas pensaron de que ellas podían hacerlo también. Una cosa es conocer la historia de Pedro y otra cosa es que Jesús me diga, Floyd, camina sobre las aguas. Entonces, hay mucha gente que tiene la teoría en su corazón, pero no tiene el rema de Dios, no tiene la autorización de Dios para que ese espíritu de la palabra, ese espíritu de la fe, obre en su corazón. ¿Cuándo pasa eso? Cuando usted y yo sabemos perfectamente que Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está hablando en el momento que Dios está hablando para que tú te levantes de la silla y hagas algo. En ese momento que tú obedeces, esa palabra misma te va a respaldar lo que tú vas a hacer. Pero normalmente el cristiano moderno de hoy hace lo que su corazón conoce, pero no hace lo que Dios está autorizando. Por eso es que Jesús dice que la carne para nada aprovecha. En otras palabras, todo lo que hacemos con fines y propósitos y métodos de la carne, humanamente, no tiene provecho. No tiene provecho. Porque lo que da vida es el Espíritu. La palabra que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu, ¿y qué dice? Y son vida. Son espíritu y son vida. Cuando el rema de Dios llega a nuestros corazones, voy a explicar lo que es el rema de Dios, porque quizá hay personas que no lo vayan a entender. El rema de Dios es la palabra autorizada de Dios para que hagamos algo. Ese es el rema de Dios. Y la palabra escrita es el logo de Dios. Entonces mucha gente tiene mucho logo en su corazón y en su mente, pero no tienen rema de Dios. El rema de Dios, hermano, solamente es activado cuando tu corazón está determinado a ser un hombre o una mujer de fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice eso. Sigamos leyendo en Corintios, hermano, porque váyase para atrás otra vez, para que no nos perdamos. Dice así, hermano, todavía el 13, ¿verdad estamos? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a ¿qué? A lo que está escrito. O sea que cuando una persona camina con fe, déjenme explicarle algo que es muy importante. Nunca se contradice con Dios. Nunca se contradice con Dios. Le voy a dar un ejemplo. Hay lugares, hermanos, que les enseñan a la gente a hablar en lenguas. Falsificados. Esas son empresas falsificadas. Hay iglesias, ministerios, religiones que le dan ministerios de pastores a quien ellos quieren. Falsificado. Dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. No dice, hermanos, que la iglesia, las religiones constituyen a los pastores. Quien constituye a un pastor, quien lo llama y lo usa y lo respalda, se llama Cristo Jesús. No es la religión, es falsificado. Otra cosa, las profecías. Hay lugares que te enseñan a ser profetas. Esa es una locura que se está viendo hoy en día. Son 3 ejemplos: gente falsificando las lenguas, gente falsificando los ministerios y gente falsificando las profecías. Eso, hermano, es falso delante de los ojos de Dios. Cuando una persona está caminando en fe y por fe delante de Dios, nunca se contradice a la palabra del Señor, porque Dios nunca se contradice. Nunca. Dice el apóstol Pedro, hermano, en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo el día del Pentecostés.
Pedro dice, y esta promesa, dice, es para vosotros, para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos, para todo aquel a cuanto el Señor vuestro Dios llamara. Dando a entender, hermanos, de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida desde el momento que nosotros le abrimos el corazón a Jesús. Si es que Jesús nos hace el llamado. Porque hay personas que están en la iglesia y Jesús todavía no les ha hecho el llamado. Cuando empezaron a hablar en lengua, dice la Biblia que los apóstoles hablaron en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no fueron a una escuela a hablar en lengua. No fueron allá. Entonces, cuando usted ve a una persona que le dice, le voy a enseñar, repita conmigo, está falsificando el don de Dios. ¿Y sabe quién es el falsificador de Dios? Se llama Satanás. Entonces, mucha gente de manera indirecta están cayendo en ese gran problema. El apóstol Pablo dice eso. Me gusta mucho este versículo 13. Dice, conforme a lo que está escrito, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero él nunca se contradijo lo que estaba escrito. Nunca. Analice todo lo que Pablo escribió. Todo lo que el apóstol Pablo enseñó, nunca se contradice la palabra, porque Pablo era un verdadero siervo de Dios. Mira el versículo 14, me gusta mucho, sigamos. Sabiendo que Él, el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En otras palabras, el que lo llamó a usted, lo va a perfeccionar hasta la venida de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿quién lo llamó? ¿A quién le sirve? ¿A la persona que usted le sirve? ¿A la persona que usted sigue? ¿A la persona que usted le obedece? Ese es su Señor. Y yo le voy a explicar algo. El diablo puede inventar 100,000, 20,000 señores, pero en la Biblia solamente hay un Señor de señores. Se llama Cristo Jesús. Oh, Él tiene el poder. Dice, tengo la llave de la muerte y del infierno en mis manos. Lo que están en mis manos, nadie los arrebatará, dice el Señor. El poder y la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra están en el nombre de Jesús. No hemos inventado dioses y salvadores que la gente se inventa, hermanos. Porque Jesús no es un invento. Jesús es una realidad. Él es real, Él se levantó el tercer día, Él está vivo, Él está sentado a la diestra de Dios, Él está en nuestros corazones, Él está en medio donde el pueblo le alaba en espíritu y en verdad. Nuestro Jesús resucitó de los muertos. Él es real, nadie tiene el poder como lo tiene Jesús. Todo es pura falsificación. Pero a la gente le gusta la falsificación, ¿sabe usted eso? Vaya a la tienda usted y mire, este es original, esta vale $40 porque es original, esta vale 10 porque es falsificación. Cogemos la falsificación. Sí, hermano, es la verdad. Váyase, por ejemplo, la gente que piratea películas, que piratea. Usted se va a la tienda, ¿cuánto vale? $22. Se vaya al Suami, a la pulga, 3 por $10. Aunque esté toda borrosa. Pero siempre le gusta a la gente la falsificación, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la falsificación o no cuesta nada o cuesta poco. Pero cuando tú agarras lo original de Dios, eso sí cuesta. Eso sí cuesta. Ajá. Por eso es que no todo el mundo decide poner la mano en el arado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben perfectamente que para ser un hijo de Dios, para ser un hombre, una mujer de fe, se necesita renunciar primeramente al yo. Mientras el yo no muere, Jesús no se levanta. Grábese eso. Si todavía me controla mi ego, Cristo no puede gobernar mi corazón. Grábese eso. Pero si yo renuncio a mi ego, si yo renuncio a mis proyectos, yo renuncio, hermano, a mis metas personales para poder establecer a Jesús como mi Señor, es cuando Jesús toma control de mi vida. Y es cuando yo empiezo a caminar como un hombre de fe. Un hombre de fe no hace lo que él quiere, hermano. Un hombre de fe no hace lo que él considera que tiene que hacer.
Un hombre de fe nunca habla, nunca actúa para satisfacer su ego. No. Un hombre de fe siempre lo hace para la gloria y la honra de Cristo el Señor. Siempre lo hace para la edificación del pueblo de Dios. Siempre lo hace para que Cristo sea glorificado en su vida y a través de su vida. Pero nunca busca el aplauso ni la gloria de los hombres. Porque su corazón le pertenece a Dios. Ese es un hombre de fe. Y es lo que le expliqué desde el principio. Les expliqué desde el principio que es en lo que estamos fallando dentro del pueblo de Dios. Pues hay muchas personas que están trabajando de pastor, hermano, y lo que están haciendo es un desastre en las iglesias. Porque nunca les enseñaron bien. Nunca les enseñaron la palabra de Dios como es. Les voy a explicar algo muy importante. Cuando una persona no tiene la intención en su corazón de obedecer a Dios, nunca va a querer estar en un lugar que se predique la verdad. Grábate eso. Nunca va a querer estar en un lugar que se diga la verdad. Nunca. ¿Por qué? Porque quiere establecer sus propios objetivos, sus propios métodos y sus propios propósitos en la iglesia y no los propósitos de Jesús. ¿Sabes qué dijo Cristo, hermano? Yo no he venido para hacer mi voluntad. Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo estamos? El mero jefe, el mero rey de reyes está diciendo, esto se maneja de esta manera. ¿Por qué hay pueblos que no lo manejan así? Porque no quieren caminar por fe. Porque no caminan por fe. Si no hay satisfacción en su corazón de ser visto y aplaudido, ellos dicen que es un fracaso. Oh, no es así. Cuando tú enseñas la palabra, enséñala con el propósito de que Jesús sea exaltado. No busques nada para ti. No lo busques. Cuando tú aprendes a hacer eso, es cuando tú estás caminando en fe y para por fe, porque eres un verdadero hijo de Dios. El versículo 15, sigamos leyendo. Todavía falta el 14, ya empezamos. El 15, porque todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. El 16, por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, que es el alma, el espiritual, no obstante, se renueva día en día. Ahora, la pregunta mía, póngase a pensar algo en su vida. ¿Qué tiempo tiene usted estar en el Evangelio? ¿Cuánto ha renovado su vida espiritual? Si la vida espiritual de una persona no está renovándose día a día, es porque no es un hombre de fe. Claro es eso. Está estancado. Es estéril. Porque su corazón no es íntegro delante de Dios. No hay fidelidad incondicional a Dios. No la hay. Su fidelidad incondicional es hacia algo o hacia alguien que no es Cristo Jesús. Porque déjeme explicarte algo. Cuando Cristo gobierna el corazón de un hombre, oh hermano, te transforma. Cristo transforma la vida de una persona tan solamente encontrarte con Él y decirle, Señor, perdóname, quiero que seas mi Dios. Tan solo que te encuentres con Él cara a cara, tu vida es diferente. Tan solo con eso. Oh hermano, yo lo experimenté. Y todo aquel hombre y aquella mujer, hermano, que han tenido ese encuentro con Jesús, saben lo que estoy hablando. Sabe perfectamente que al estar en la presencia de Dios, todo lo malo desaparece. Él quita de ti las cosas malas y empieza a poner cosas buenas en tu corazón. Él quita la incredulidad, Él quita la duda, Él quita el enojo, el resentimiento, la avaricia, la codicia, la envidia, el rencor. Él quita toda esa basura del diablo. Y empieza a poner paz, gozo, humildad, nobleza, temor, sencillez, servicio. Y todo lo hace para la gloria de Dios. Yo dije una vez esto, hermano, cuando una persona está en esta tierra y está exigiendo o está esperando el aplauso de los hombres, es porque no está pensando irse con Cristo a los cielos. Y si llega allá no lo van a aplaudir nada, porque aquí lo aplaudieron ya.
Entonces es mucho mejor padecer aquí y ser exaltado de arriba con Cristo en gloria. Pero nadie quiere eso, hermanos. Nadie quiere sufrir. El apóstol Pablo decía, mientras mi hombre exterior se va desgastando. ¿Sabe cómo se desgastaba? Se desgastaba perdonando a los ofensores. Se desgastaba sirviendo a Dios, sirviendo a Jesús, padeciendo por Jesús, sirviendo a la obra de Dios. Y aunque la obra de Dios muchas veces lo traicionamos, porque él habla de eso. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, sé vivir entre falsos hermanos. Pablo era un hombre que padeció tanto por la causa de Jesús. Todo su cuerpo estaba señalado porque él padecía por la causa de Jesús. Sin embargo, él sabía que su cuerpo se iba desgastando. Porque le voy a explicar algo, si hay algo que desgasta en la vida de un ser humano, es la presión. Es el estrés constante. Cuando una persona es llamada por Dios para ser pastor, hermano, yo no quisiera que usted estuviera en esos zapatos. Usted no sabe lo que es. Usted hace 1000 cosas buenas, nadie te dice gracias. Sí, hermano, nadie te dice gracias. Aunque uno no espera eso. Pero más sin embargo, hermano, todo el mundo, cuando tú cometes un error o no lo cometes, hermano, fíjate. Te hacen carnita, hermanos. Te destrozan. Y ahora, hay mucha gente que viene a la iglesia, no se preocupa por quién vino, por quién no vino. Le da lo mismo. Hay gente que está afuera porque alguien lo echó de la iglesia. Y le da lo mismo. ¿Sabes que yo tengo una gran tristeza, hermano, cuando no viene mi hermana a la iglesia? Y se lo puede decir Claudia, que a veces estoy ahí todo cansado y frustrado. Y él ahí hablando y yo parando, y sé por qué estoy. Me da tristeza. ¿Pero qué hago? Estar orando por ellos, hermano, motivando. Si no quieren venir, pues ¿qué hago? ¿Sí me entienden? Pero hay personas que no se preocupan quién vino y quién no vino. Al contrario, lo critica porque no vino. En vez de llamar y motivar, hermano, estar en la posición de un líder que es llamado por Dios no es fácil, hermanos. No es fácil, créanme que no es fácil. Porque yo lo he comparado muchas veces, hermanos, con un trabajo de 7 días a la semana, con 13, 14 horas diarias, y no te cansas mucho, el trabajo no te cansa mucho. Lo que te cansa mucho es la presión constante. Usted se puede levantar de ahí, se puede juntar dinero, puede ir a pasear donde quiera. Yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Eso es, esa presión. Pablo la vivía todos los días. Él la vivía todos los días. Por eso decía él, mi cuerpo se va desgastando, pero mi interior se va renovando de día en día. Si la vida de un cristiano no va en aumento espiritualmente, es porque no está caminando en fe. No está caminando en obediencia a Dios. No está. Cuando uno camina en obediencia a Dios, lo hace por amor a Dios. Y le voy a explicar algo. El amor es sufrido. Para que usted le pueda expresar el amor hacia alguien, tiene que pagar un precio para mostrarle el amor hacia alguien. Si usted ama a Dios, tiene que renunciar a muchas cosas de su vida, comodidades, muchas cosas de tu vida, para que puedas decirle a Dios, yo te amo con el corazón. Porque te voy a decir algo, hermano, siempre la palabra de Dios es lo opuesto a lo que el hombre necesita para satisfacer su ego. Es lo opuesto. La palabra de Dios siempre nos manda a que renunciemos a nosotros para que Él sea glorificado, para que una persona pueda ministrar, pueda predicar, pueda ser un líder usado por Dios. Necesita morir el yo primero. Y eso cuesta. Cuesta. Si Dios te dijera, como le dijo a Abraham, mira, toma tu hijo y ve a sacrificármelo al monte Moriah, le aseguro que el 99.9% de los cristianos no lo harían. No lo harían. Porque es un pueblo con un mal fundamento espiritual. Es bonito saber que mi padre mandó a su hijo a ser sacrificado en la cruz por nosotros, pero ¿qué estamos sacrificando nosotros por Dios? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por Dios nosotros? Amamos la obra de Dios, amamos a Jesús,
necesitamos mostrárselo, no con palabras, sino con hechos. Versículo 17, vamos a ir rápido, hermano. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, es lo que le dije, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entre más sufre por la causa de Jesús, entre más padece por amar y servir a Dios, la gloria de Dios se va a manifestar más en tu vida. Téngalo por seguro. Y esa es la diferencia que hay entre un predicador y otro, entre un ministro y otro ministro, entre un maestro y otro maestro, entre un músico y otro músico. Esa es la diferencia que hay. Que cuando hay un corazón rendido a Dios, cuando hay un corazón humilde, un corazón noble, un corazón entregado a Jesús, un corazón sacrificado por Jesús. ¿Recuerda lo que le dice Jehová a Josué? Mira que te mando. Él nunca le dice, Josué, si te animas, hazlo. Es una orden. Mira que te mando que te esfuerces. Sé valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que vayas. De poder dar ese paso extra. Eso que se necesita para poder llenarle el ojo a Dios. Es lo que se necesita en el pueblo del Señor. Porque es bonito recibir de Dios todo, hermanos. ¿Ah? Qué bonito es. Es lindo sentir la presencia de Dios y poder levantar tus manos y adorar a Dios y saltar a Dios. Cuando estás en el problema, cuando estás en la necesidad, cuando estás en el desánimo, cuando estás cansado, cuando estás frustrado y te tienes que levantar y decirle a Jesús, Señor, te amo, yo decido seguirte amando, yo decido seguir creyendo, yo decido seguir confiando, yo decido caminar en el nombre de Jesús. Ahí te das cuenta si amas o no amas a Dios. Ahí te das cuenta si eres un hombre o eres una mujer de fe. Que en medio de las pruebas, de las luchas, del cansancio, en medio de la guerra, tú levantas banderas de victoria en el nombre de Jesús. La frase que se te viene a tu corazón es, yo sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aunque mi cuerpo no me responde, yo sé que mi alma sí me responde, porque mi alma se deleita en mi Dios, el hacedor de maravillas. Cuando uno se deleita en su Dios, cuando uno, hermano, pone su fe, su confianza en Jesús, no importa lo que tenga o lo que no tenga, tú vas a deleitarte sirviendo y amando a Dios en obediencia. Nunca he visto un siervo de Dios, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, que tenga limitaciones. Un siervo que camina en fe. Nunca he visto a alguien que tenga limitaciones. Porque lo que para el hombre es imposible, dice la Biblia, para Dios es posible. Jesús dijo, solamente crees y verás la gloria de Dios. Se lo voy a traducir. Solamente obedece a Dios y vas a ver el poder de Dios en tu vida. ¿Quién quiere ver el poder de Dios en su vida? ¿Quién quiere ser usado por Dios en las predicaciones? Ser un pastor, ser un ministro, ser un líder, ser un maestro, ser un ministro de alabanza y de adoración. Todo el mundo lo quiere. Pero no lo quieren para exaltar a Dios. Lo quieren para exaltarse a sí mismo. Y por eso es que llegan a un punto que ya no pueden crecer. No pueden crecer porque el ego es más pesado en su vida que la fe que tiene. Cuando el ego llega a tu corazón, te atrapa, no puedes caminar. Tienes que morir cada día. Tienes que renunciar cada día a ti. Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Juan dijo, nadie puede recibir nada si no le he dado del cielo. Es necesario tener un corazón humilde, hermano, para servir a Dios. Un corazón que se entregue, hermano, apasionado por Jesús. Que no sea un corazón, hermano, de temporada ni ocasional. Que 24 horas al día esté dispuesto para amar a Dios, para servir a Dios. Eso es lo que Dios está buscando hoy en día en su pueblo. Pero nadie levanta la mano. No hay quien levante la mano para servir a Dios. Hay muy pocos hombres y mujeres de fe, hermanos. Muy pocos hombres y mujeres de fe. Hay muchos hombres y mujeres que defienden de Dios. Pero hay muy pocos hombres y mujeres de fe que se pongan al frente y digan, Señor, yo me voy a echar esta responsabilidad en el hombro. Te voy a amar, voy a amar tu obra, voy a amar a tu pueblo, voy a servirte a ti, voy a amar al prójimo, le voy a meter con todo lo que tenga, voy a renunciar a mí para que tú seas glorificado en mi vida. Los cuenta con las dedos de la mano. Son pocos, hermanos.
Que la gente viene a Jesús a ver cuánta bendición saca. Pero la gente no viene a Jesús para decirle, maestro, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿A dónde voy? O como dijo Isaías, Señor, ven aquí, envíame a mí. No hay. Hay pocos, hermanos, muy pocos. Por eso mucha gente escucha las predicaciones así y se asustan. Uy, no, hay pura pedrada. Aquí no se dice pedrada, aquí se dice la palabra de Dios, hombre. Amén. Y si no es la palabra de Dios, pues entonces tú pares y digas que no está en la Biblia. Una vez ya. Versículo 18, dice, no mirando nosotros, dice Pablo, las cosas que se ven. Imagínense, ponga a pensar esto, a Pablo. Está en una persecución, hermano, cruel. Por todos lados lo persiguen, por todos lados lo atacan, lo siguen la policía para meterlo preso, lo siguen los judíos, lo siguen todo el mundo. Y Pablo se queda parado y dice, hombre, voy a sacar numeritos. ¿Me conviene ser cristiano? Hombre, pues desde que empecé a predicar tengo muchos enemigos. Desde que empecé a predicar soy un malhechor. Todo el mundo me sigue. Si digo la verdad, me golpean. Si amo al prójimo, me lastiman. Si sirvo a Jesús, me apedrean. ¿Qué hago? Imagínense a Pablo pensando como ser humano en esa situación. Imagínense. Es el gran problema que tenemos los cristianos hoy en día. Que muchas veces ponemos el enfoque en el problema y no lo ponemos en Cristo Jesús. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando enfocamos nuestra vida en el problema, ay, es que el hermano Darío no me saluda, ¿por qué que no me quiere? Que no me quiere, yo no voy a la iglesia. Es infantil, hermano, eso. Ve, saluda, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? ¿Sí me entiende? La gente tantas cosas como que está buscando un pretexto, no sé cómo la vaina esa, pero usted me entiende. Como para decir ya no más. Un hijo de Dios ni se le pasa por la mente voltear a ver atrás. Nunca. Jamás. Un hijo de Dios ni se le pasa por aquí, mire, voltear a ver atrás. El apóstol Pablo dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven. Si él se hubiera enfocado en lo que se ve, Pablo no hubiera avanzado. Pablo no hubiera avanzado. Oh, y ¿sabes qué? Ahí dejémoslo, hermano. Cada quien por su lado, cada quien que jale agua para su molino. Bye, bye, nos vemos. Yo me puedo quedar en mi casa leyendo la Biblia, orando y sirviéndole a Dios, siéndole fiel a Dios y that's it, se acabó. Si Pablo hubiera puesto la mirada en las cosas que se miraban, olvídate, se hubiera espantado. Pero este hombre caminaba siempre viendo las cosas que no se ven. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estás en una crisis, estás en un conflicto espiritual, todo te sale mal en tu vida, tienes muchos problemas, mucha necesidad, muchos ataques, pero tú dices, yo sé que mi Redentor vive. Oh, sí. Yo sé que mi Redentor vive y aún de medio del polvo, Él se levantará y pondrá mis pies sobre peña y en las alturas me hará descansar. Porque no estás viendo el problema, estás viendo al que puede solucionar el problema. Cuando una persona no camina en fe, siempre pone su mirada en el problema. Siempre. ¿Y será que se pueda? Ah, no creo. Hermanos, son más negativos, hermanos. No puede estar así un hijo de Dios. Mire, hablamos eso el viernes. Estos espías que fueron a Jericó. 10 de ellos, hermanos, bien negativos. Y se para a Caleb y dice, ¿sabes qué? Yo sé que la gente que tiene son gigantes, yo sé. Pero si Dios nos sacó de Egipto, si Él dijo que nos iba a entregar en nuestras manos, Él lo va a hacer. Amén. ¿Tienen muros fortificados? Sí. ¿Es una ciudad amurallada? Sí. ¿Tienen un gran ejército? Sí lo tienen. ¿Son gigantes? Sí. ¿Son fuertes? Sí. ¿Es número grande? Sí. Pero Dios lo va a aplastar a todos porque Él lo prometió. Cuando tú le crees a Dios, no importa cuántos gigantes se te atraviesen, hermanos. Y déjame decirte algo, porque yo lo experimento esto, hermano. Mire, cuando tú veas obstáculos en tu vida, alégrate. Porque es una victoria más que te va a dar Jesús.
una victoria más que te va a dar Jesús. Si alguien te ataca, dile, gloria a Dios, échese para acá. Vámonos para el ring. Yo voy en el nombre de Jesús y te aseguro que ni 3 rounds no vas a aguantar. Porque tú vas en el nombre de Jesús. Te alegra los problemas, te alegra la necesidad, te alegra que te ataquen. ¿Por qué razón? Porque entre más te ataca la gente, más la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Más se manifiesta. Miren, terminamos ahí, dice, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ven? Ese es un hombre de fe. Es una mujer y un hombre de fe. Pero si pensamos, ¿será que lo podemos hacer, hermano? Ay, hermano, es que no creo que alcance. Pues no somos 3, hermano. Dios necesita solo 2. Eso es la verdad, hermano. Mire, yo le explicaba el otro día. Yo he visto gente de fe trabajando. He visto gente, hermano, con membresía de 10 personas y construyendo templos grandísimos y sin dinero. Ellos recibieron la orden de Dios, hagámoslo, vámonos. Ellos nunca dijeron, hermano, pero solo ganamos $5 al día. Yo he visto gente que gana menos que eso, pero le creyeron a Dios. Y no se sabe de dónde vino, pero Dios proveyó. Si es el plan de Dios, si es la voluntad de Dios, y tú te atreves a creerle a Dios, no hay nada imposible para tu vida. Pero si en el todo, ¿será? No creo. Pues mira, si casi no igual la gente. No, hermano, qué desánimo da eso, qué frustración da eso. Necesitamos, si es la voluntad de Dios, entrémosle. Oremos a Dios, que Dios nos dé una señal, si es la voluntad de Dios, entrémosle, porque Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios va a salir en victoria. Esa es la actitud de un hijo de Dios, que camina en fe, que vive en fe. Mire, vamos a ver rápido, hermanos, los pasos a seguir. Número 1, el hombre de fe, la mujer de fe, está consciente que el principio de su vida espiritual comienza por la salvación en Cristo, que es en fe, que es por fe. Dice Romanos capítulo 1, versículo 7, quiero que vayamos rápido, hermanos, 1:17, perdón, de Romanos. Dice así, porque en el Evangelio, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. En otras palabras, una persona es justificado por Dios por obedecer la voz de Dios. Cristo dice en el libro de San Juan capítulo 5, el que escucha mi palabra y la guarda, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. La justificación de la vida espiritual de una persona viene por fe, porque le crees a Dios. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha visto a Jesús? Nadie, pero le cree. Le cree. Escuchó la palabra y dijo, Señor, entra a mi vida, quiero que seas mi Señor. No lo ve, pero tiene la convicción de que Él es real y Él está ahí. Entonces la justificación al hombre viene por fe y para con fe. ¿Qué significa? De que Dios nos llama por la fe y para que nos conservemos por medio de la fe. No es solamente, ay, tengo fe para que Él sea mi Salvador. That's right. Ok, ¿qué sigue después? El plan de Dios es perfecto. Dice que la justicia de Dios se revela por fe, por obediencia y para obediencia. Mas el justo por su obediencia vivirá. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. No acaba cuando tú abres tu corazón a Jesús. Cuando tú abres tu corazón a Jesús, ahí empieza. Ahí empieza lo bueno. Ahí empieza el show, dijo uno por ahí. Ahí empieza. Pero mucha gente se queda ahí. Ya soy cristiano, gloria a Dios. Salvo, siempre salvo, gloria a Dios, ya. Ese cuento, hermano, tan feo está. Eso no sirve, hombre. La justicia de Dios que se revela por medio del Evangelio es por fe y para con fe, mas el justo por la obediencia vivirá. Y si ese justo se aparta de la fe, se le acabó el corrido. Es muy simple. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. El otro punto importante, quiero que vayamos, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 37 en adelante. Dice el segundo paso, después de que la persona es salva por fe,
el cristiano es llamado por Dios para vivir por fe. Una cosa es ser salvo por fe y otra cosa es vivir por fe. Es lo que dice Hebreos 10:35 al 38. Le damos la gloria a Jesús. Amén, hermanos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y pongan atención, no perdamos pues, dice el escritor, vuestra confianza. ¿Recuerda cuando aceptó a Jesús cuán confiado estaba en Cristo? He escuchado personas que se han apartado de Jesús. ¿Saben qué me dicen ahora? Jesús ya no vino, ya no viene. Aceptó a Jesús con fe, pero no vivió por fe. Ese es el gran problema. Desde el momento que tú abres el corazón a Jesús, desde ese momento la palabra fe tiene que ser el chip en tu corazón. Fe, obediencia total, obediencia, entrega a Dios, entrega a Dios. ¿Ha escuchado usted esa palabra, rendirse a Jesús? Se oye bonito, pero no todo el mundo lo hace. El versículo que sigue, estamos en el 37, ¿verdad? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, hablando de Jesús. Mas el justo vivirá por fe. No solamente se salvó por fe, ahora vive por fe. En otras palabras, en la obediencia que él está viviendo está la bendición y la recompensa para su vida. Dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y lo demás será añadido. Eso es vivir por fe. Hay miles de promesas en la vida para los hijos de Dios, hermanos, que no la están adquiriendo porque no viven por fe, viven por vista. No le creen a Dios. Cuando usted camina creyéndole a Dios, usted siembra en el reino de Dios y Dios le empieza a retribuir su fe. Porque lo que usted siembra tiene que producir algo. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Usted camina en fe y va a recibir la bendición por fe también. Pero si no le creo a Dios, aunque Dios me diga, Floyd, toma estos $50, dáselo a esa persona para que alimente a su familia, no lo voy a hacer. Y Dios siempre, le dije esto el otro día, Dios siempre nos bendice para bendecir a otro. Gracias a eso. Siempre nos bendice para bendecir a otro. Dios nunca te va a decir, haz esto, y sin antes bendecir tu vida también. Ahora, Dios siempre te dice, da, para Él también darte para atrás. Entonces mucha gente quiere recibir de Dios, pero ellos no quieren dar absolutamente nada. No funciona así. No funciona. Tenemos que vivir por fe. No solamente ser salvo por fe, sino también vivir por fe. Vámonos ahora rápido, hermanos, al libro de 2 de Corintios 5, 6 al 9, que es otro pasaje tremendo que también tiene que hablar de la fe. Dice el apóstol Pablo que debemos de caminar por fe. Una cosa es vivir por fe y otra cosa es caminar por fe. Caminar por fe, se lo voy a traducir. Una cosa es tener una vida en obediencia a Dios, en total entrega a Dios, y otra cosa es una vida de tomar decisiones en obediencia a Dios. Caminar por fe es tomar decisiones obedeciendo a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 14, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que la gente hace, incluyendo la iglesia, si no lo hace en obediencia a Dios, es pecado. Es pecado. Porque el que pone los parámetros del servicio es Dios. El que dice lo que está correcto y lo que no está correcto es Dios. Yo puedo opinar cualquier cosa. Todos podemos opinar. Pero quien dice esto está correcto y esto no está correcto es Dios.
Y si yo hago algo, predico, canto, enseño, sirvo a Dios, pero no lo hago en el momento, a la persona correcta, en el lugar correcto y de la manera correcta, eso es desobediencia. Eso es no caminar por fe. Vivir por fe es caminar en total sujeción a Dios. Es caminar sujeto a la palabra, a la voluntad de Dios. Caminar por fe es tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo dice. Salvos por fe, Romanos. Vivir por fe en Hebreos. Caminar por fe en 2 de Corintios capítulo 5. Mire, leámoslo para que lo vean. 2 de Corintios 5, 6 en adelante. Dice así, hermanos. Así que vivimos y sé confiado, dice Pablo. Siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Tomamos decisiones creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. ¿Por qué es que Dios no permite grandes retos en tu vida y en mi vida? ¿Por qué es que hay muchos cristianos que no pueden hacer proyectos grandes en su vida? Porque no le creen a Dios. Porque siempre dicen, mire hermano, vamos a comprar un templo. ¿Nomás 5 hermanos, 10 hermanos? No, no podemos. Jesús le dice a los discípulos, oye, vengan, denle de comer a estos 4,000 hombres que están ahí. Señor, me imagino a uno de ellos. Miren lo que tenemos. ¿Cuántos panes tenemos? Ni para nosotros ajustamos. Y solo vamos a 4,000. Hermano, el gran problema es que Jesucristo no le estaba pidiendo a ellos su opinión. Le estaba autorizando, háganlo. Ese es el reino de Dios. Cuando usted escuche esa palabra, hazlo. Just do it. Hazlo. Hágalo. That's it. No tengo nada, no importa. Él te dijo que lo haga. Ve, hazlo. Esa es una persona de fe. No es una persona que dice, ay, no puedo. Tengo nomás 5 panes y 7 pescados. No puedo. Es lo natural de un ser humano. Pero si Dios te dice, hazlo, hágalo. Camine. Camine como viendo al invisible, no tenga miedo, que el que te llamó te va a sostener. El problema es que hay personas que Dios los llama a caminar y no caminan. Hay personas que Dios los llama a no caminar y caminan. Porque tienen proyectos personales, nunca toman en cuenta a Dios. Todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo como para el Señor. Tenemos que vivir en fe, caminar en fe, porque fuimos salvos por la fe. Es un hombre de fe, una mujer de fe. ¿Cuántas decisiones tomas en su vida usted a diario? ¿Cuántas? ¿En cuántas de ellas consulta a Dios? ¿En cuántas? Les aseguro que hay cristianos que en el 100% de las decisiones nunca toman en cuenta a Dios. 100%. Cuando te levantas por la mañana, Padre, si es tu voluntad que hagamos esto, gloria a Dios, hagámoslo. Yo no le voy a pedir a Dios la dirección, Señor, es tu voluntad que hagamos esto. Y después vengo a hacer las cosas sin que Dios me diga que es el tiempo que lo haga. Porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. No es cuando yo quiera. Es que el problema es que este negocio, hermano, no depende de nosotros. El negocio de la obra de Dios, porque es un negocio, es el negocio de nuestro Padre Celestial. No es negocio de los hombres. El hombre hace negocio para ellos, pero es el negocio de Dios. Es así, no es porque tengamos capacidad humana en hacer las cosas. Cuando una persona lo da todo humanamente, es porque está buscando algo a cambio. Sí, cuando lo da todo o hace todo humanamente, está esperando algo a cambio. Y cuando no lo recibe, hermano, brinca, hermano, ya te mete un venado lampareado. Porque no recibió. Dice la Biblia, hablamos eso el viernes, dice que ellos por la fe recibieron lo prometido. Ellos no lo vieron, ellos lo recibieron por fe, ellos actuaron sabiendo que la eternidad iba a revelar el fruto de sus obras. Cuando yo hago las cosas, cuando yo doy algo en la iglesia, cuando yo me esfuerzo en la iglesia, hermano, a cambio de que la gente me reconozca a mí, no estoy caminando en fe. Y lo que va a producir en mi vida es frustración.
Frustración, porque no todo el mundo tiene un corazón agradecido, ni con Dios, mucho menos conmigo. Si ni a Dios le dan gracias, que me van a dar gracias a mí. ¿Se entiende? Entonces uno tiene que aprender a hacer las cosas en el tiempo de Dios, en el método de Dios y en la manera de Dios. Y ya, se acabó. Espérate que al final se te va la recompensa. Pero no espere nada acá. Al punto que sigue, vamos al otro. 1 Timoteo 6:12. Tenemos, hermanos, que pelear la buena batalla de la fe. O sea, que hay batallas malas. Salvos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe y peleamos la batalla, la buena, no la mala. Porque hay gente que pelea por lo malo. Eso no sirve. Usted debe de pelear por lo bueno, por la batalla de Dios. Dice el libro 1 de Timoteo 6:12. Damos gloria a Dios. ¿Alguien dice así? Amén. Dice, leamos del 11, mas tú, hombre de Dios, no dice hombre del mundo ni carnal. Presta atención. Presta atención. No está hablando de religiosos. No está hablando de gente egoísta, ambiciosa, codiciosa. No, está hablando de gente de Dios. Gente de Dios. Solamente el hombre, la mujer de Dios pelean la batalla de Dios. Mira lo que dice. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye, apártate. Sigue la justicia. Sigue la piedad. Sigue la fe. Sigue el amor. Sigue la paciencia y sé manso de corazón. No se puede. No se puede. Si no eres hombre de fe, no se puede. Grábatelo. No se puede. Tiene que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios para poder vivir esto. Tener paciencia. Aventar balazos cuando tienes que aventar. Y esperar el momento de Dios cuando tienes que esperar. ¿Sabe cuánto esperó Moisés en el desierto? 40 años. Cuidando ovejas que ni siquiera eran de él. 40 años. Y después de los 40 años, Jehová se le acercó a él a través del fuego en la zarza y Jehová lo llamó y lo comisionó para que fuera a Egipto. Pero tuvo pacientemente 40 años. Era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Dios lo moldeó. Cuando Dios te moldea es porque Dios tiene planes para tu vida. El problema es, lo dije el otro día, hay muchos pueblos de Dios que le huyen estar en las pruebas. Huyen. Les da miedo. Tú sabes, los verdaderos guerreros del Señor se forjan a través de las diferentes batallas, hermanos. Una persona no es un guerrero de Dios, no es un soldado de Cristo si nunca ha estado en una batalla. Yo no puedo decir que soy soldado de Jesús si me le corro la guerra, si me le corro las batallas. Yo tengo que enfrentarla en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas, yo dije una vez esto, más del 85% de mi vida, de mis problemas, necesidades, yo no tengo solución. Pero sí conozco a quien tiene la solución. Y con él yo sí peleo la batalla. Con él sí voy a la guerra. Porque sé que él me dará la victoria sobre todos mis enemigos. Poderoso es Dios para mantenerme en victoria, dice la palabra del Señor. Pero si no queremos pelear la batalla, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué victoria me está hablando la gente? Te vayas a las iglesias. ¿Cuántos están en victoria? Amén, amén. Ni siquiera pueden orar. Les gana el sueño. Les gana la película, les gana la novela, el partido de fútbol, les gana en vez de orar. ¿De qué victoria me está hablando? Ese es el hermano Ángel. Sí, que me quito con él. Miren lo que dice el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de las promesas de Dios en los cielos. No estás solo. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Peléala. Si no peleas por tu vida, no peleas por tu familia, no peleas por la iglesia, no eres un soldado de Jesús. ¿Sí? Tienes que ser un soldado, alguien que alguien te va, la que esté dispuesto a fajarse. Fájese. Fájese, vive en fe, camina en fe. Pelee la batalla de la fe, no se eche para atrás. Vámonos en el nombre de Jesús.
Si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Si Dios te llamó, Él te va a dar la victoria, hermano. No importa quién venga, Él te la va a dar. Te la va a dar porque te la va a dar. Solamente esté consciente, 100%, sin dudar, que es Dios. Porque si no es Dios, vas a la boca de los leones, hermano. Te vas a meter en la pata de los caballos y no vas a salir. Pero si es Dios, oh hermano, no importa quién se levante. Se puede levantar Nabucodonosor, el faraón, Jezabel, hasta el diablo se puede levantar. Y lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Terminamos. 2 Timoteo 4, 6, 7. Después de haber peleado la batalla, hermanos, termina tu carrera, corona tu carrera, guardando la fe. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo 4, 6 y 7. Damos la gloria a Jesús, a quien dice amén. Amén. Ok, gloria sea a Jesús. Dice así: porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, dijo el apóstol Pablo. Lo sabía. ¿Sabe? Pongámoslo de pie, vamos a leerlo todo. Hermano Ángel, pásate, hermano. Pongámoslo de pie y leámoslo todo. Porque eso me encanta mucho esto. Ver a Pablo, hermanos, diciendo: me apedrearon, me insultaron, me traicionaron, me golpearon, hicieron tanto mal, pero pongan cuidado cómo acaba todo esto. Oh, sí, qué bonito. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía eso. Él sabía eso. A mí me hubiera gustado tener una foto del cuerpo del apóstol Pablo. Yo creo que estaba más señalado que el mapa de Nicaragua, hermano. Ese pobre hombre. Estaba más cicatrizado, hermano, olvídate. Ese hombre solo con verlo, hermano, mira, olvídate. Se le, hermano, olvídate. Esa es una barbaridad como el hombre sufrió. Pero fue un hombre, hermano, que creyó a Jesús. Caminó creyendo a Jesús. Vivió creyéndole a Jesús. Sirvió a Jesús. Murió creyendo a Jesús. Esa es la mentalidad de un hombre, una mujer de fe. Miren lo que dice, hermano, el versículo 7. Dice: he peleado la mala batalla. Buena, es la misma, te lo dije, que los hombres de Dios, las mujeres de Dios pelean la buena batalla. Pregunta: ¿qué batalla estás peleando tú ahorita? ¿Por qué luchas cada día? ¿Qué batalla estás peleando? Preocúpate porque sea buena, porque si no, no tiene ningún resultado. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he renunciado a la fe. He guardado la fe. Imagínate cómo es Dios. Dios tiene un plan para tu vida, hermanos. Pero ese plan no se va a hacer si no estás en fe. No mire las cosas que están delante de ti. Mira a Dios. Mira a Dios. Mira lo que Dios puede hacer por tu familia. Mira lo que Dios puede hacer por ti, por tu hogar, por tu vida, por tu matrimonio. Mira lo que Dios puede hacer por la iglesia, por tu economía, por tu salud. No mires el problema, mira a Dios. Dice el 8, hermano: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su vida. ¿Podemos decir eso nosotros, hermanos? Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y empieza